Bueno, ahora vamos a hablar de otro temita. Estamos en comunicación telefónica con Elisabetta Paglio Arulo, presidenta de la Fundación del Centro Interdisciplinario de Resiliencia Rosario. Hola, ¿qué tal, Elisabetta? Sebastián y Martín la saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están, Sebastián y Martín? Qué gusto escucharlos. Muy bien, muchas gracias, mucho gusto. Igualmente, es un placer. Bueno, recién cuando estábamos hablando con usted, Elisabetta, Sí. para engancharla, para que salga al aire, decía que venía escuchando el programa, ¿no? Sí, escuché el programa y realmente dije, muy buena programación, y además es como que me da campo de acción para hablar y de la resiliencia con respecto al Alzheimer, ¿no? Que es una enfermedad, como decía esta señorita, bastante invasiva y bastante común en la actualidad, y desde la resiliencia podemos hacer muchas cosas realmente. Así que... A ver, ¿cómo sería la relación esa entre, por ejemplo, el padecimiento de la enfermedad y la resiliencia, la relación esa? Bueno, en el caso del Alzheimer hay dos aspectos que hay que tener muy en cuenta, que es el que padece la enfermedad y que está desarrollándola, ¿no es cierto?, y que va perdiendo poco a poco sus capacidades cognitivas y sus capacidades no emocionales, sino cognitivas especialmente, ¿no? Y los familiares. Realmente hay que proteger y hay que tener en cuenta a los familiares para que no solamente entiendan de qué se trata la enfermedad, sino que desarrollen algunas actividades y algunas acciones que ayuden al enfermo y también se hagan más sólidos en cuanto a sobrellevarlo como acompañantes, ¿no? El problema está en que la familia no se enferme de depresiones, de angustias, y tampoco victimizar a la persona, sino es la realidad. La resiliencia siempre parte de la realidad porque no la podemos negar. Elisabetta, estamos con un poquito de ruido en la comunicación. Vamos a poner un temita musical y enseguida la volvemos a llamar a ver si podemos mejorar eso y seguimos hablando de este tema que es muy interesante y que, viene a cuento del primer Congreso Internacional de Resiliencia que se va a realizar acá dentro de poquito en la ciudad de Rosario, ¿sí? Así que ahora volvemos, ponemos un poquito de música, de cortinita, gracias a nuestra operadora Niora Librandi, y ya seguimos hablando, Elisabetta. De acuerdo, espero. Y continuamos con Mil Grietas, estamos en comunicación telefónica con Elisabetta Paglio Arulo, presidenta de la Fundación del Centro Interdisciplinario de Resiliencia Rosario. A ver, Elisabetta, ¿cómo nos escuchamos ahora? Ahora, esperemos que bien. Esperemos que bien. Mucho mejor. Bueno, estábamos hablando de qué era la resiliencia. ¿Qué se puede decir de este término? Bien, resiliencia, te digo que hay muchísimas definiciones, pero en realidad es muy simple. La vida y la realidad nos hace caer y nos hace tener problemas todos los días, y a veces problemas muy serios, muy dolorosos, y entonces eso es una caída, es un bajón, y entonces la resiliencia es esa capacidad de levantarse todas las veces que nos caemos, ¿sí? Y entonces estas caídas, que a veces pueden llegar a ser muy graves, como la pérdida de un ser querido, como las enfermedades, como la pérdida de trabajo, como digamos así, y para cada uno una pérdida es diferente, porque para mí rendir un examen mal es una experiencia, y para otros es realmente una traba que le impide seguir adelante. Entonces, cada vez que caemos en una depresión, en un dolor, en un trauma, y nos levantamos con más fuerza, eso es resiliencia. Bien.
Es un término, perdón mi curiosidad, ¿es un término que viene de una vertiente más médica o de algún otro lado? No, resiliencia tiene una raíz latina que es resilio, que es saltar. Y entonces la física lo toma como resiliencia de los materiales, y esa capacidad que tienen algunos materiales en función, ¿no es cierto?, de para qué van a ser empleados, de poder resistir presiones o condiciones extremas. Entonces pasa a las ciencias sociales alrededor de los años 50 y comienza a utilizársela como prestada, ¿no es cierto? Como, digamos así, se resignifica dentro del campo de las ciencias sociales, especialmente en la psicología, en la psicología social, pero comienza la psicología, la psiquiatría a utilizarla, y hoy en día existen posibilidad de utilizarla, adecuándola, ¿no es cierto?, al contexto en muchísimas ciencias, en la medicina, en la enfermería, ni hablar. Y en educación es importantísimo, porque la resiliencia siempre, la persona que está en situación de desventaja necesita un tutor, o necesita un acontecimiento, o una lectura, una película que a veces le hace ese insight, esa darse cuenta de que hay otra mirada para ver su realidad negativa y poderla transformar. Entonces, en este momento, en todo el mundo, se está hablando de resiliencia, incluso de ciudades resilientes, de instituciones resilientes, y tiene una interconexión con muchísimos campos, con muchos campos del quehacer cotidiano y científico también. ¿Como cuáles? A ver, algunos ejemplos concretos de no sé cómo decirlo, ¿no? De situaciones, disciplinas donde se pueda trabajar esta cualidad que sería como, bueno, de sobreponerse frente a las adversidades en toda escala, ¿no? Bien. Nos ubicamos en una escuela, ¿sí? O en una familia, pero en una escuela que es más general y abarca también la familia. Uno de los chicos o una persona, un niño está sufriendo bullying, ¿sí? Este chico está, el bullying es acoso durante un tiempo prolongado, no es una broma solamente, sino como es algo sistemático que lo toman a este chico como objeto porque ni siquiera como sujeto, objeto de persecución, de bromas pesadas y demás. Esto genera en el chico, en el alumno o en cualquier persona que tiene este tipo de condicionamientos, un sufrimiento. Este sufrimiento lo lleva a su bajo rendimiento, a su aislamiento social, a su tristeza, lo comunica a su familia a través de todas estas actitudes y estos síntomas. Y entonces, ¿cuál es la solución a esto? Con la resiliencia. Y entonces, con este proceso para que resilie, para que reaccione positivamente, se trabaja con su autoestima, se trabaja con la introspección, es decir, se lo hace pensar todo lo bueno que tiene y que tiene que hacer emerger. Te doy un ejemplo. Hay un chico que es casi autista o que es muy autoexcluido, ¿no? Autoexcluido. Y entonces, ¿qué puede hacer un docente que se da cuenta y que está preparado justamente para detectar y que sabe de resiliencia? Busca la forma de detectar qué cosa de este chico, de este alumno, él es muy competente. Y ha sucedido muchísimas veces que es muy competente en la música, o en educación física, o en las manualidades, es un montón de cosas que tenemos nosotros, ¿no es cierto?
Bien, o sea que una buena práctica podría ser, en ese caso que usted cita solo a modo de ejemplo, digo, potenciar las virtudes, las capacidades que la persona ya tiene. Y las competencias que tiene una persona, ¿no es cierto? Ahora, fíjense en ustedes qué trascendencia tiene esto, porque en el caso de las instituciones de la institución escuela, también está el moving y está el burnout, que son dos manifestaciones de la actualidad. Porque la resiliencia es un concepto epocal, por eso dicen está de moda. No está de moda, responde a las necesidades de la época. Por ejemplo, un docente que está cansado porque no tiene demasiados estímulos para su profesión. Y entonces la escuela, conociendo este campo de acción de la resiliencia, puede también implementar actividades y estrategias para que este docente revierta su situación de moving o de burnout, que es la cabeza quemada, ¿no? Es decir, estoy cansado de hacer lo mismo siempre. Entonces, fíjate que son estrategias o acciones que pueden beneficiar no solamente al alumno, sino a las docentes, y también esto trasciende porque para poder implementarse todas estas enfoques resilientes, también la dirección del colegio tiene que permitirlo y favorecerlo. Entonces, no es lo mismo sucede en un hospital. ¿Cuántos médicos y cuántos enfermeros están tratando con el dolor, con las muertes, con el sufrimiento, y necesitan el apoyo para sentirse que están sembrando, que están curando, porque todos los días vivimos tan acelerados que no podemos pensar el valor de nuestros aportes al otro, a la comunidad, porque la resiliencia nunca se construye solo. Yo puedo tener mis condiciones para salir adelante, mis fuerzas, pero siempre es una relación de a dos o de grupos. Claro, como seres sociales. Acá nos escribe un oyente, nos pone el mejor ejemplo de resiliencia de la supervivencia de los prisioneros de los campos de concentración nazi. Por supuesto, y justamente de allí nacen los grandes fundadores como Víctor Frank, Cyrulnik, Van Stael, muchísimos psiquiatras, porque tanto Víctor Frank como Boris Cyrulnik han sido estupendos médicos. Víctor Frank ya murió, pero Boris Cyrulnik está muy bien, tiene 83 años y todavía vive dando conferencias y realmente tan lúcido. Y fue un chico que vivió en la calle hasta los 11 años y vio morir a sus padres y en un campo de concentración en Auschwitz justamente. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en lugares donde la pobreza es patrimonio de todo un barrio y que es peligroso y demás, y sin embargo hay chicos que sobresalen y hay chicos y son más de lo que uno cree, y esto no es una visión optimista, está estudiado el porcentaje de personas que de una situación negativa pueden emerger y resiliar. Sí, yo creo que tiene que ver también eso, con no pensar en un destino determinante, ¿no? Por ejemplo, Cyrulnik, Barundi dicen una niñez infeliz no determina que sea un adulto infeliz. Incluso hay muchos ejemplos
que han perdido sus miembros, han tenido situaciones de enfermedad muy graves. Nosotros tenemos en el Congreso un ejemplo, hay varios, pero uno que es así como muy evidente, que después de 15 operaciones de cerebro, de cabeza, es doctor en ciencias empresariales, es ingeniero de sistema y está empleado, es un dirigente de una empresa muy importante en Costa Rica. Entonces, se puede. Lo que sucede es que hay que conocer, y por eso en nuestro Congreso apunta justamente a esto, a la divulgación de que existe estas posibilidades de revertir las situaciones negativas, ¿no? Y resiliar. Bien, bueno, multiplicidad de temas. ¿Alguno en particular para invitar, por último, Elisabetta? Sí, yo quisiera invitar a todos, porque nos incumbe a docentes, al área de salud, a la comunidad, al primer Congreso Internacional de Resiliencia, que se va a realizar muy pronto, el 26, 27 y 28 de septiembre, en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Ahí se puede entrar a la página CIRRO, con C-R-R, CIRRO.com.ar/congreso. Allí pueden ver el programa, todas las personas que van a asistir y los exponentes, mejor dicho, los expositores que vienen de México, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Muy bien. Bueno, Elisabetta, le agradecemos mucho. Estamos invitando, como dice usted, al primer Congreso Internacional de Resiliencia Rosario 2019 para todas las personas interesadas. Sí. Y obviamente buscar en Google Fundación CIRRO o Congreso de Resiliencia Rosario y ahí aparece. Así que... Cualquier duda que tengan, llamen al 156 94 77 12. Muy bien. Bueno, Elisabetta, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de conectarme con la ciudad de Rosario, los entornos y la generosidad de ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Buen día. Encantadora. Estábamos hablando con Elisabetta Pagliarulo, que es presidenta de la Fundación del Centro Interdisciplinario de Resiliencia Rosario y que está organizando este congreso que va a tener lugar los días 26, 27 y 28 de septiembre en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, así que más que interesante, falta poquito y esto es arancelado, pero es accesible y se están acabando algunas entradas. Justo estaba chusmeando mientras Elisabetta hablaba la página del Congreso, que ahí se pueden ir comprando las entradas, así que bueno, estén atentos, seguro se va fíjense a llenar. en el temario y seguro que van a poder participar y ser parte de este lindo Congreso de Resiliencia que se viene, decimos, para el 26 al 28